Ya, buen día con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Tapia. La sesión de hoy es sensores de temperatura y su uso en la vida cotidiana. Ya, esta es la sesión 15. Bueno, primero que nada, vamos a ver qué son los sensores, ¿no? Los sensores son aquellos dispositivos capaces de detectar ciertas variables, ¿no? O determinadas. Estas pueden ser físicas o químicas. Los más comunes son de tres tipos. Los de uso cotidiano son los de la serie TC, que significa esas siglas, coeficiente de temperatura. Estos son termistores de, bueno, como se ve aquí, son de dos patas, ¿no? Estos pueden ser de coeficiente negativo o positivo. Los de coeficiente negativo, bueno, luego se va a desarrollar, ¿no? En este caso, esta imagen es de un termistor de coeficiente negativo. Ya luego siguen o luego se va a desarrollar los LM35DZ y también los TMP36. Esos son los más comunes y más baratos, o sea, son los más accesibles, ¿ya? Pero en sí el mejor es el TMP36, que es lo cual se va a presentar en la exposición del Tinkercad, ¿eh? Y también cuesta ligeramente un poco más caro, ¿no? que este LM35. Ya, luego finalmente se tiene a los termopares de alambre, y de sonda, ¿ya? Que es por donde justamente vamos a empezar. Vamos a empezar esta presentación, ¿no? Luego de desarrollar, se va o sea, este sensor o este termopar se va a presentar a un sensor del tipo acuático, que es el TSF, que es uno de fluido de la marca Bosch Company, ¿ya? Ok. Termopar industrial. Vamos a empezar. ¿Qué es un termopar? Como se comentó brevemente hace un momento, los termopares son sensores capaces de medir temperaturas que están compuestos por dos metales. Aquí ligeramente se puede ver que acá hay dos tubos, ¿no? Dos tubos o dos filamentos. ¿Ya? Esa es la composición básica de un termopar. Por eso es que su nombre tiene esa característica, ¿no? Termo más par. El termo viene de temperatura y el par de dos, o sea, de dos tubos. Ya. Respecto a lo industrial, estos termopares para este rubro se han ido estandarizando a fin de solo utilizar los que presenten las mejores propiedades y así conocer la relación entre la FEM es la fuerza electromotriz que se va a generar, y la temperatura. Esto se ha ido estandarizando, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son las propiedades que tiene un termopar industrial de forma estándar, ¿no? Son cuatro. La primera, a ver si me escucha bien. A ver. Ya, sí se escucha bien. Tengo un poco miedo de mí, disculpen. Ya, son cuatro características, como le comenté, las cuales se han ido estandarizando en el rubro industrial. Esto para los termopares. Ya, la primera es que tienen que poseer esta fuerza electromotriz relativamente grande, debido a que mientras más grande sea esta, menos complicado será al momento de medirla, ¿no? Ya, esta fuerza va a oscilar entre los 10 y 50 milivoltios. Estos son los rangos casuales, ¿no?, que se utilizan en la mayoría de termopares. La segunda característica o propiedad es la precisión de la calibración. Es en donde es muy importante una relación entre esta onda FEM, comentada hace un momento, versus la temperatura. Esta onda debe ser bastante estándar, debido a que debe mantenerse un cierto margen sin desvíos por un largo periodo, ¿no? Mientras se está calibrando este termopar. Tercero, con esto se va a entender un poco mejor
este contexto de precisión de calibración con este tercer aspecto o propiedad, que es la relación lineal entre esta fuerza electromotriz y la temperatura. Esto es muy importante debido a que una relación lineal en las industrias es muy deseable. Esto debido a que, a ver, una ecuación lineal, en contexto de ecuación lineal con relación lineal es lo mismo. Por eso que aquí se está presentando esta imagen. Ya, ahorita lo voy a desarrollar eso. Bueno, debido a que mientras más fácil sea la interpretación de una ecuación lineal o relación lineal entre dos variables, entonces menor ruido y trabajo se va a generar, pues, ¿no? Además de que se va a reducir de manera eficiente problemas de compensación que se puedan presentar en la juntura, ¿no? En esa juntura. Ya, ¿a qué se refiere cuando la relación tiene que ser lineal? O se pretende o se desea que sea lineal, porque como es una de las operaciones o ecuaciones más básicas y fáciles de resolver, es que se presente así, ¿no? Que se presente lo más básico de interpretar. Ya, como se desarrolló esto en secundaria o en una ecuación lineal es aquella ecuación con grado absoluto máximo de 1. Ya en este caso, una ecuación lineal es eso, ¿no? Aquella ecuación que presenta un grado absoluto máximo de 1. Este es un ejemplo de ecuación lineal. Una ecuación, por ejemplo, cuadrática es aquella que presenta un grado de 2, ¿no? Si aquí hubiera un 2 o en el i hubiera un 2, eso sería una ecuación cuadrática, pero su gráfica sería distinta. Bueno, esos términos ya lo conocen de secundaria, ¿no? Ya entonces, para un termopar industrial, como propiedad estándar, se requiere que la relación entre temperatura y onda FEM sea como esta gráfica, ¿no? En línea, ¿ya? Y como ya les comenté cuál es la naturaleza de una ecuación lineal o de una referencia, ¿no? Ya, ahora sigue lo que es la clasificación de estos termopares. Estos se van a clasificar según la forma y según el material de construcción. Ya, este es fácil, ¿no? Según la forma, se van a clasificar de dos maneras, ¿no? Los cuales son de alambre en cordón y de alambre en sonda. Ambos están constituidos justamente por un alambre, ¿no? Es un par, pero de alambre. Ya, ¿en qué se basa la diferencia? En su carcasa o cobertura. La de cordón va a estar soldada, o sea, este termopar de alambre va a estar soldada con cordón, ¿ya? Y en el termopar de alambre en sonda va a estar soldada o encapsulada dentro de una placa metálica o tubo que tiene por nombre o que se le suele llamar sonda. Por ejemplo, cuando estamos hablando de cobertura, ¿ya? O carcasa, se refiere a esto, ¿ya? Esto. Este es el cordón y cuando es de la sonda se refiere a esto. Adentro están los dos tubos, igual acá adentro están los dos tubos. Ya. En el caso del alambre en cordón, estos son utilizados en temperatura para gases, ¿ya? Al ser muy básico, no pueden ser sumergibles, ya que se pueden correr o oxidar, ¿no? La juntura que está adentro. Además, no se encuentran protegidos. Esto refiere a que son sensibles a una interferencia externa, o sea, externa del medio circundante, ¿no? Se puede decir así. En cambio, la que es en sonda, esta sonda puede ser de dos materiales metálicos o los más generales son esos, que es el acero inoxidable y el Inconel. El Inconel es capaz de soportar rangos de temperatura más altos. Sin embargo, el acero inoxidable es lo que se prefiere usar debido a la amplia compatibilidad química. La química es muy importante en este tema de circuitos o circuitos electrónicos o eléctricos también,
porque se tiene que tener muy en cuenta la composición de cada elemento, ¿no? En este caso de los diferentes tipos de materiales, que a continuación se va a presentar también según la clasificación del material, ¿no? Antes vamos a presentar los tipos de uniones que se pueden tener en estos termopares, ¿no? Como se ve aquí, con uniones me refiero a esto, ¿ya? Esta parte de extremos, ¿ya? Aquí se tiene una unión soldada en extremos, así tal cual, ¿ya? En este caso se tiene una unión soldada, pero en paralelo. Aquí una unión como en hilo trenzado. Aquí eh, en una unión de termopares puesto en donde se presenta una respuesta rápida. Luego el termopar encapsulado en donde se tiene un aislamiento eléctrico y ambiental, ¿no? U ofrece mejor también, ¿no? Y luego finalmente el termopar unido, ¿no? Unido a la cubierta en donde se va a tener un aislamiento ambiental, ¿no? Luego, en la clasificación, según el material de construcción, se va a basar en nomenclaturas de acuerdo a un tipo de par, ¿no? Nomenclaturas por letras, ¿ya? De acuerdo a un tipo de par. En este caso son 7, ¿ya? En donde cada extremo, como se comentó, un termopar es la unión de dos tubos, ¿no? Aquí se ve un tubo, otro tubo. Eso es para todo. Solo que en este caso, cada tubo va a tener determinado material o combinación de material. En el caso de este tipo de termopar B, en, en el tubo positivo, ¿no? Se va a presentar un 70% de platino combinado con 30% de rodio. Y en el negativo, un 94% de platino con 6 de rodio. Y así en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en el E se está presentando níquel al 90% y cromo al 10% en la parte positiva. En el E, el cobre al 45%, pero al 45%, no, 55% de cobre y 45% de níquel, o sea, la mitad o sea, la cantidad de níquel en el negativo va a ser la mitad que en esta. Y así, ¿no? En este caso el hierro está al 100% en la parte positiva, en la parte negativa igual, está igual que en el E, ¿no? El níquel al 45% y el cobre al 55%. Y así, ¿no? Cada tipo de termopar, de acuerdo a su nomenclatura por letra, va a estar determinada por la combinación de determinado material, pues, ¿no? Eso, bueno, y aquí está una tabla del rango normal y temperatura máxima que que se presente en estos, ¿no? De forma un poco más detallada, ¿no? Recuerden que cada uno de estos van a tener un objetivo específico de uso, ¿ya? Ya, ahí ya se acabó con lo que es termopara. Vamos a proseguir con el caso aislado, o mejor dicho, se va a presentar un sensor de temperatura de determinada compañía, en este caso de la compañía Bosch. Ya, antes que nada vamos a presentar qué es lo que se tiene como concepto de este sensor, ¿no? O las generalidades que presenta este sensor de temperatura para fluidos. Por eso la inicial de TSF. Como se ha señalado, vamos a reafirmar. Entonces, un sensor en la industria es aquel dispositivo capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas. Estos sensores también pueden ser llamados como variables de instrumentación, esto en el contexto industrial, ¿no? En donde por medio de transductores, ¿ya? Se hace posible la transformación de variables, en este caso, hacia variables eléctricas, ¿ya? Entonces, es decir, un sensor lee variables de determinado universo, por ejemplo, las de humedad, calor, altura, proximidad, ¿ya? Y las cuantifica. En palabras simples, las va a contabilizar de forma real. Este es un término, o sea, la cuantificación es un término utilizado en lo que es digitalización y cuantificación
No, digitalización y discretización de señales, ¿ya? Como se comentó, se va a contabilizar de forma real, ¿ya? A esa variable que está entrando. Ya, bueno. Rebobinando, un sensor lee las variables de determinado universo y las cuantifica en otras, ¿ya? Por ejemplo, la electricidad, ¿ya? Y esta electricidad puede ser procesada por aparatos tales como computadores o PLCs. Este es un PLC, ¿ya? Esto. A ver, se va a agrandar un poco. El PLC tiene estas conexiones, ¿ya? El PLC es como que uno de esos instrumentos necesarios que siempre va a tener que llevar o conocer un ingeniero industrial que, bueno, que ya está trabajando, ¿no? Es algo muy familiar para él. Así como que para el universitario es la calculadora científica, ¿ya? Obvio que el PLC se presta a muchas mayores prestaciones y escalas, ¿no? En este rubro de industria, ¿no? Ya, bueno. Ahora este ejemplo de funcionamiento de un sensor se va a presentar en este caso de lo que les comenté, el TSF Bosch, ¿no? Bosch es la compañía y el Rex Rock es como que su tipo, ¿no? En especial de esa compañía, de TSF, ¿no? Que lo caracteriza en esta compañía. A ver. Perdón, ando bien mal de la garganta, está fuerte el clima. Ya, en este caso, se tiene el sensor de temperatura Bosch, ¿no? El cual cuenta, como se menciona aquí, con un rango de temperatura de menos 40 Celsius hasta 150 Celsius. Todos estos detalles, claro, se observan en la datasheet, ¿no? Ya, son datos bien puntuales y ligeramente difíciles de entender, ¿no? Si no se conocen los términos. Lo que ahora se necesita saber es el rango de temperatura máxima que alcanza o los rangos límites que alcanza de temperatura y así también la resistencia que se va generando para cada tipo de temperatura, ¿no? Además, se es necesario tener en cuenta de que este Bosch cuenta con una protección de IP5, lo cual creo que este término es conocido por muchos, debido a que este tipo de tecnología o protección pertenece a la mayoría de celulares de gama media alta, ¿no? En especial los de la marca de Samsung, pues consta con la capacidad de poder ser sumergible en agua, ¿no? Siempre y cuando respetando las temperaturas, ¿no? Otro punto para que quede más en claro de lo que es un sensor de temperatura para fluidos o cómo aplica, en este caso para este TSF Bosch Red Rocks, ya es, por ejemplo, acá, por aquí, por esta punta es que se va a medir la temperatura, ¿ya? Esta rosquita va a ser el transductor, es lo que va a poder cambiar una variable a otra. En este caso, esto es una variable física, la va a convertir a una variable eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, aquí va a ingresar, por ejemplo, si sumergimos esta punta a 20 grados de Celsius, el transductor de forma analógica va a interpretar esto, ¿no? Lo puede interpretar como 5 o 10 como 15, ¿no? Pero digamos, ¿no? En el caso, en aproximación, lo ha interpretado como 10. Ya, digamos que lo interpreta como 10 y ya, digamos, para una siguiente lectura, ¿no? O para un siguiente escenario de lectura, para una temperatura de 30 Celsius, ya el transductor lo va a interpretar como 15 voltios, ¿ya? Y así para una menor lo va a interpretar, ¿no? Todo va a depender desde el inicio en cómo se está interpretando, o cómo lo va interpretando cada transductor. Recuerden que esto lo hace de forma lógica, ¿ya? Lo va a traducir. Recuerden que acá hay una diferencia de 10 Celsius, igual aquí una diferencia de 10 Celsius, aquí hay una diferencia de 5 voltios, y aquí igual de 5 voltios. Por eso es que se está comentando que va a traducir de forma lógica, ¿ya?
O sea, los valores y los rangos son reales, ¿ya? No va a ser, mejor dicho, no va a haber error, ¿ya? No va a haber error. Ya, luego aquí se está viendo de este Bosch como que un resumen técnico de la resistencia versus la temperatura que se va generando respecto al cambio al cambio de calor o temperatura, ¿no? A menos 40 Celsius se está presentando 800 ohmios o un valor de 800 ohmios y a 150 Celsius un valor de 2000, ¿no? Como se ve, se está incrementando, ¿no? Eso por lo general suele pasar en los metales, ¿no? Tienen esa característica, ¿ya? Y aquí se está viendo se está viendo, digamos, los valores de forma discreta, ¿no? O puntualizada para cada caso, ¿no? O sea, se está desglosando, pues. Ya, ahora para entender cómo funciona un termopar, antes se tiene que conocer o al menos quedar muy en claro lo que es el contexto voltaje y luego lo que es voltaje, ¿no? Ya. Por eso a continuación se va a ver un video en el cual se va a poder interpretar de forma certera lo que encierra el contexto voltaje, que en palabras generales es parecida a la presión que se ejerce en el agua, ya que cuando se mide su valor se hace por medio de la diferencia de potencial entre dos puntos. Y por ello también uno de sus nombres es diferencia de potencial. El voltaje tiene varios nombres: diferencia de potencial, tensión y voltaje, y, y, y uno más creo que tiene cuatro, pero esto es con que se conozca tres términos ya es suficiente, y sobre todo lo que es diferencia de potencial, porque tiene mucha validez y precisión este nombre, ¿ya? Ya, este voltaje tiene como unidad de medida al voltio. Ya en este video se va a ver, digamos, lo que encierra este contexto voltaje respecto a la presión de agua en una tubería, ¿ya? Ya, como se ve en el video, la presión de agua por medio de un manómetro, en el indicador de se está comparando la presión interna de la tubería, ¿ya? En este caso, como el tanque está completamente lleno, va a tener cierto valor o cierto número esa presión que se ejerce acá, ¿ya? Ya, esa presión interior de la tubería va a ser comparada, o sea, el manómetro está comparando, va a ser comparada con la presión exterior de la tubería, o sea, lo de acá. Y esa presión exterior es la presión atmosférica, que tiene un valor de 1 bar, ¿ya? Recuerden, hay una comparación entre dos medidas, en este caso dos presiones: presión interna, que está ejercida, que es una fuerza ejercida por el volumen de esta cantidad de agua. Ya, eso se va a comparar con la presión externa. Recuerden, son dos comparaciones, ¿ya? Aquí, como no hay nada, en este caso, como el tanque está casi vacío o completamente vacío, eh, el nivel de comparación, o sea, el indicador o el medidor indicará cero, debido a que no hay valores que comparar, bueno, ya que ambas presiones se puede decir que están al mismo nivel o son iguales, ¿no? Ya, esto mismo ocurre en el voltaje, ¿eh? Ahí vamos a seguir el video. Ya. Por ejemplo, aquí se está haciendo la medición por medio de un multímetro en un tomacorriente, ¿ya? En un tomacorriente. Como se ve, se está tomando la medición en dos puntos, ¿ya? Ahí se está viendo el valor de 120. Esto es para un valor por ejemplo, en otro país, por ejemplo, Estados Unidos. Aquí en Perú es 220. Ya, la cosa es que cuando medimos el voltaje lo hacemos mediante dos puntos, y en esos dos puntos se va a estimar una diferencia, ¿ya? Por eso también el nombre de diferencial de potencial. Ya, ahora con el ejemplo de la pila va a quedar más claro, ¿no? Lo que es el contexto voltaje. Como se ve en la pila, se está comparando, se está haciendo la medición respecto a dos puntos, ¿ya? Acá hay un punto, o un punto de nivel referencial, y aquí hay otro punto de nivel referencial. Esta pila está arrojando un valor de voltaje, entonces, o un valor de diferencia de potencial de 1.5 voltios.
En esa misma pila, si se hace la medición en un mismo punto, como se ve, va a arrojar cero, ¿ya? Ya con eso quedó más claro lo que es el tema o el contexto diferencial o bueno, voltaje, ¿no? Que es diferencial o diferencia potencial, perdón. Ya entonces, entendiendo lo que es ahora el contexto voltaje, lo que es voltaje, ¿no? Podemos decir que el voltaje es, bueno, el voltaje como diferencia potencial como, se puede definir esto como cuánto trabajo puede realizar un circuito. Aquí estoy adheriendo a un nuevo contexto, ¿no? Para que quede de forma más precisa todo lo que engloba el contexto voltaje. No solo es medición entre dos puntos referenciales, sino también se tiene que adherir un concepto real, ¿no? Ya, el concepto real de lo que es voltaje, en palabras generales, es cuánto trabajo puede realizar un circuito, pero en palabras específicas es esto, ¿ya? El voltaje es la capacidad física que tiene un circuito para impulsar los electrones de un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial dentro de un circuito eléctrico. ¿Ya? Esto es un circuito eléctrico, ¿ya? Un circuito eléctrico consta básicamente o de forma general de un generador, de un elemento, este puede ser pasivo o activo, en este caso es el resistor, ¿ya? Y del flujo de electrones, que es la intensidad de corriente, ¿ya? El generador puede ser en corriente alterna o en corriente continua. En este caso, la pila funciona con corriente continua, por ello que los electrones se mueven de forma ideal, en línea recta, ¿ya? En la vida real, la corriente se mueve en zigzag, en alterna. Ya luego se va a ver en el caso siguiente, ¿ya? Pero eso ya es como una pequeña introducción para lo que es este voltaje alterno versus voltaje continuo, ¿ya? Entonces, reafirmando el voltaje, es la capacidad física que tiene un circuito, este es un circuito, todo esto es un circuito, es la capacidad física que tiene un circuito para impulsar electrones desde un punto de mayor potencial hacia un punto de menor potencial. En este caso, se ha convenido o se tiene por convención de que la corriente fluye desde el más hasta el menos, pero en la vida real la corriente fluye desde el menos hacia el más. Es por eso que en este video la corriente va a estar fluyendo desde acá, mira, como se ve está girando desde acá, porque ese es el sentido real, pero en lo convencional se mueve así, en sentido, se podría decir, horario, ¿no? Ya, entonces, como se dice, el voltaje es la capacidad física que tiene un circuito para impulsar los electrones de un punto de mayor potencial. Si lo determinamos en forma convencional, el mayor potencial sería desde acá. Desde aquí va a fluir electrones hasta acá, hasta el punto de menor potencial. Pero en este video, el punto de mayor de referencia empieza aquí, perdón, o de mayor potencial empieza aquí, por eso termina aquí, porque este es un video de caso real, ¿ya? Pero por lo general la corriente se mueve en sentido horario. Ya, ahora vamos a ir a lo que es el contexto. Ya con eso ha quedado claro lo que es voltaje. Ahora vamos a ir al contexto voltio, ¿ya? Que es la unidad de medida del voltaje. Su nombre proviene, ¿no? En términos así bien generales de un italiano llamado Alessandro Volta, quien inventó la pila voltaica como la primera batería eléctrica capaz de proporcionar corriente eléctrica a un ritmo constante en un circuito. Ya, esto no es tan necesario que entiendan, pero voy a hacer todo lo posible para que quede claro ya. Con que hayan entendido lo que es voltaje está bien, porque el voltio es simplemente su unidad, ya, es su unidad de medida. Ya, un coulomb, como se ve aquí, es igual o es equivalente a 6.242, ¿no? Con esta cantidad de ceros, o sea, 6.242 por 10 a la 18 electrones. Ese es el equivalente de un coulomb, ¿ya? Eso que quede claro. Entonces, en un circuito, ya, o acorde a este video, de acuerdo a este circuito,
se necesita un voltio para poder impulsar un coulomb, ¿ya? A través de una resistencia de 1 ohmio en un segundo, ¿ya? Se utiliza aquí el coeficiente o la constante de unidad debido a que se está presentando en un margen o en un instante de tiempo. Ya, es por eso que se utiliza 3 veces el término 1. Ya, para que quede más claro esta representación de voltio en un circuito, ¿no? En torno a lo que es resistencia de 1 ohmio en un segundo y todo eso, aquí se va a ver, ¿ya? ¿Ya? Acá, mira. Por ejemplo, en este circuito, esta lámpara tiene una potencia de 1.5 watts. La potencia es otro elemento de circuitos eléctricos, que es el valor del voltaje con la corriente, ¿ya? Ya, digamos que esta lámpara aguanta de 1.5 watts. Mira, como se está diciendo que esta lámpara aguanta 1.5 watts y se tiene un voltaje o un generador de 1.5 voltios, entonces la corriente que fluye aquí se entiende que es 1 amperio o 1 miliamperio, ¿no? Ya. Bueno, ese es un extra, ¿no? Ahora vamos a ir a lo que es para entender, ¿no? Exactamente lo que veníamos diciendo. Ya. Para este caso, para esta lámpara de 1.5 watts, ¿no? Se va a necesitar, ¿ya? Justamente un coulomb de electrones para poder recorrer a través de la lámpara cada segundo para que ésta permanezca encendida. O sea, por cada segundo se requiere un coulomb, o sea, una determinada cantidad de electrones, que es esto, para que la lámpara fluya a su máxima capacidad, ¿ya? En este segundo caso, esta lámpara o foco aguanta la quinta parte. Ya como es la quinta parte, entonces la capacidad que se va a requerir es también la quinta parte. Como en el caso anterior se necesitó un coulomb, en este caso se van a necesitar la quinta parte de ese coulomb, que es esto, ¿no? 1872600, con 9 ceros más, ¿ya? Para que les quede claro, no quiero confundir ahorita con muchos términos así matemáticos o terminologías físicas, entonces con eso ya al menos ha quedado algo en claro lo que es el voltio, ¿ya? Pero creo que sí ha quedado muy claro lo que es voltaje. Aunque quede muy en claro lo que es voltaje, basta, ya queda muy, muy conforme todo. Ya, y el voltaje alterno, como le comenté hace rato, es esto, ¿no? Es en zigzag, o bueno, es de manera sinoidal, ¿no? Esto representa la parte positiva y a partir de acá representa la parte negativa, ¿no? Pero de forma general es una onda, ¿no? Una onda sinusoidal, ¿ya? Así. Este es un voltaje alterno. El voltaje continuo es lo que se comentó acá. Así, esto es lo ideal, ¿ya? Que se trabaja esto en circuitos digitales. Y ya, ahora entonces podemos entender cómo funciona un termopar, ¿ya? Bueno, se va a presentar esto por medio de 3 secciones, ¿no? Primero, el movimiento de electrones en un tubo ante el calor, ¿ya? Este es fácil de entender, mira. Vamos a colocarle play aquí. Como se ve, le, aún, cuando se ejerce calor en un extremo, se van a excitar los átomos, ¿ya? Ya, este calor que se va a presentar de aquí va a viajar desde ese extremo al otro, ¿ya? O sea, de forma general va a ser así. El calor se va a repartir hasta acá, ¿ya? Pero de forma específica es que debido a la excitación que se va a ejercer con el calor en los átomos de dicha varilla, ¿no? A tanto calor, se van a excitar estos átomos, en donde se va a promover una vibración interna en los átomos, de manera que los electrones libres de estos se van a mover de forma más independiente, ¿ya? Y justamente de forma más independiente es que se van a ir yendo para la derecha, ¿no? Como se ve, mira, ahí se va a ver. ¿Ves?
van a quedar ahí con la excitación, van a ir quedando electrones libres que se van a mover de forma independiente y se van a mover hasta acá, pues por eso que se genera esa transferencia de calor, ¿no? En ese tubo. Ya esa es la primera parte que se tiene que entender, ¿no? Para ver cómo funciona un termopar. Ya luego, el movimiento de electrones en dos tubos. En esta ocasión es en dos tubos ante el calor, ¿no? Ya. Ahora vamos a entender cómo se mueven internamente los electrones en dos tubos, o sea, en un termopar, pues. Cuando es expuesto a temperaturas altas, bueno, ya. Aquí se van a presentar dos casos para que quede claro, ¿ya? Mira, cuando ocurre cuando los tubos son de un mismo material, quiero que primero que vean el fenómeno, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? Bueno, ya, ahí llegó a cero ya. Ya mira, cuando estamos al conectar dos tubos del mismo material y aplicamos calor en el extremo enlazado de acá, ¿ya? Entonces los electrones se van a mover para el extremo frío, como se presentó en el video anterior, ¿no? Pero como son dos tubos del mismo material, la variación de temperatura final va a ser la misma o nula, ¿no? Finalmente nula, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, ¿no? Este material, por ejemplo, es un material X, ¿no? Material X, entonces este material también va a ser un material X, ¿no? La variación de temperatura que va a ejercer este material aquí en esta parte va a ser, por ejemplo, I o A, lo que sea, pero va a ser de la misma magnitud o valor que este. Entonces, al momento de hacer la diferencia va a dar cero. Es por eso que arroja cero. Eso es lo que ocurre al momento de calentar un termopar con dos elementos del mismo material, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando estos dos tubos son diferentes? Se va a ver, ¿ya? Que es que justamente es lo que es real un termopar, o la aplicación perfecta o directa, ¿no? Ya, como se ve aquí, ¿no? Al mismo caso anterior, solo que en esta ocasión se está colocando dos tubos de diferente material. Entonces, finalmente, sí va a existir, bueno, diferentes variaciones de temperatura, ¿no? Entonces, creo que está por sobreentendido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un material X y aquí hay un material Y, ¿no? Digamos que este material X arroja un valor de, por ejemplo, 0.20, ¿no? Y este material Y arroja un valor de 0.018, ya, 0.20 entre 0.08 va a arrojar 0.2. Es por eso que se refleja eso. Como se comentó anteriormente, al momento de medir un voltaje se hace con una diferencia, por eso que también se dice diferencia de potencial, ¿no? Ya con eso ha quedado bastante claro, ¿no? Pero hasta aquí está todo bien, solo que, o bueno, o sin embargo, esto es solo lo ideal, ¿no? Pues aún existen en la realidad errores al momento de compensar, ¿no? Para llegar a cierta exactitud o a un nivel de exactitud máximo, ¿no? Debido a que no conocemos el valor de referencia a comparar, como en el caso de la presión, ¿se acuerdan? En este caso de la presión se comparaba, o sea, este manómetro hacía una comparación respecto a la presión interna del tubo con la presión externa, que es la atmosférica. Y la presión atmosférica la conocemos, ¿no? Que es un bar. Pero en este caso no se conoce. En este caso ocurre el error porque no se conoce con precisión o con exactitud la temperatura de referencia, ¿no? Es por eso que se va a utilizar una fórmula, ¿no? Para poder compensar este error, ¿no? Entonces, primero, como se señala en el video, primero quiero que vean el video, ¿ya? Como se ve ahí, mira, bueno, ya ahí se está presentando, pero hasta acá, ya hasta acá. Eh, para poder compensar este error, para poder compensar este error, primero se va a dejar que las conexiones se enfríen a temperatura ambiente, ¿no?
Entonces luego se mide esta temperatura y se aplica una fórmula para compensar el error, ¿no? Ya. ¿Y cómo se va a medir esta temperatura acá, o en esta sección? Por medio de un RTD, que es un sensor de temperatura, ¿no? Que vamos a desarrollar en un momento, ¿no? A ver que sigue el video. Ahí tiene que parar ya. Hasta acá. Ya recuerden que se mencionó el sensor de temperatura RTD, ¿ya? Entonces, para que este termopar funcione correctamente, o sea, hasta el caso anterior, ¿no? El caso anterior, todo era perfecto, pero esto es lo ideal. En el caso real, se tiene que comparar respecto a una temperatura de referencia que tiene que tener un valor conocido, ¿no? Ya. Entonces se va a dejar con las conexiones frías, como se mencionó, a temperatura ambiente y luego se va a compensar esa diferencia midiendo la temperatura de la conexión y aplicando una fórmula, ¿no? Para compensar ese error. Y para medir esta temperatura se va a utilizar este sensor llamado RTD, que justamente es un detector de temperatura de resistencia. Entender esto va a ser bastante fácil, ¿no? Y ya, ahí vamos a seguir. Eh, Recuerden que, bueno, aquí se está viendo que el cobre se está exponiendo a fuego, ¿no? Ya, bueno, este funcionamiento de RTD se basa, es fácil de entender, ¿ah? Bueno, como se sabe, cada tipo de material ofrece determinada resistencia, ¿no? O posee una resistividad eléctrica específica, ¿no? En palabras exactas, eso se puede decir, ¿no? El cobre, por ejemplo, ofrece un valor de resistividad de 0.021 ohms, pero al ser expuesto al calor, este valor irá subiendo, ¿no? Que como se ven aquí, está subiendo desde este valor de 0.021 hasta 0.029 ohms, ¿no? Algo parecido se vio en el caso del Bosch, ¿no? Porque también estaba compuesto de un metal, bueno, ese sensor, bueno. Ya esta característica, como lo comenté, es típica en los metales, en donde a mayor temperatura, mayor resistencia va a existir, ¿no? A ver, que sigue el video. ¿Saben por qué se produce esto? Porque como con el calor se está excitando molecularmente un elemento, ¿no? Como está en movimiento, el flujo de los electrones va a ser más difícil, ¿ves? Por eso. Es por eso que se genera una resistividad mayor. Es simplemente ese fenómeno. Ahora, para que se entienda lo que es el RTD, ¿no? Acorde a la ley de Ohm, perdón, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pues, ¿no? Voltaje, corriente por resistencia. Corriente es I y resistencia es R, ¿ya? Lo que significa que mientras se mantenga la corriente constante, un cambio en la resistencia ocasionará un cambio en el voltaje, ¿ya? Eso es de forma general. Entonces se puede decir que a medida, ¿ya? A medida que la temperatura cambia, o sea, a medida que la temperatura cambia la resistencia de un material, entonces podríamos medir el voltaje, ¿no? Para saber la temperatura, ¿ya? Se puede entender así. O la analogía de funcionamiento de un detector de temperatura RTD es así, ¿ya? Ya esto es a ver qué pasó, a ver cuánto tiempo creo que va. 15 minutos, ya, okay. Ya. Ahora respecto al platino, ¿no? También al ser un metal, se está viendo casi lo mismo, ¿no? Mira, vamos a adelantarlo. A 0 Celsius se refleja una resistencia de 100 ohms y a ver, y a 100 Celsius 138 ohms. ¿Ya? Ya recordando el transistor, porque ya vamos a ir al Tinkercad, ¿ya? Al Tinkercad. Vamos a recordar, simplemente tenemos que poner play. Recordando, en el transistor se producían múltiples aplicaciones según el diseño, ¿no? Ya, hasta aquí no se está poniendo un transistor, simplemente un interruptor. Luego, para poner un poco más complejo o poder automatizar un circuito con un foco,
Se está colocando el transistor. Recuerden que el transistor, por lo general, cuando solo se conectan dos patas, está en corto, ¿ya? Solo se cierra el circuito cuando se conecta esa tercera patita, que es la base. Ya, ahí recién hay flujo de electrones. Ya, si se va poniendo cada vez más complejo el circuito, se está agregando más cosas, ¿no? Ahí aquí tenía que detenerse. Ya. Aquí voy a poner un ejemplo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se está hablando de una utilización de un sensor para automatizar el control, ¿no? Ahora vamos a ir al caso de la domótica, ¿ya? De la domótica en donde se usan muchos sensores, ¿ya? Si tú en la casa, por ejemplo, quieres automatizar, por ejemplo, que la luz se prenda. Hablo de la luz porque acá hay un foco para que quede más preciso este ejemplo. Y si tú quieres, por ejemplo, que la luz de tu cuarto se prenda, ya se puede hacer con varias aproximaciones o sistemas de detección, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ser la proximidad de algo o de alguien. Otro puede ser por horas, ¿no? O por uso horario. Otro por la temperatura del ambiente y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la proximidad, ¿no? Digamos que tú quieres que una habitación o un cuarto se alumbre cuando alguien está ingresando, justamente al costado de ese interruptor se va a poner un sensor de proximidad, el cual, por ejemplo, cuando este sensor detecte presencia a 15 centímetros, por ejemplo, ¿no? De él, automáticamente el foco se va a prender. Esto va a ocurrir por medio de un actuador que también está ligado conjuntamente a este sensor o enlazado, ¿no? Ya. Y ya, pues, ¿no? Por ejemplo, se pone este sensor de proximidad y ya, cuando alguien esté cerca de este interruptor o sensor a 15 centímetros, ya automáticamente el foco se va a prender. Esta es una manera u ejemplo de domotización, ya con término de redundante en una casa, ¿no? Ahora otro ejemplo con un sensor de temperatura, por ejemplo, si un sensor de temperatura se coloca en la ventana o cerca de la ventana, ¿no? Para poder percibir mejor la temperatura ambiente, ¿no? Si se coloca ahí, por ejemplo, en las horas de noche, cuando la temperatura llega, por ejemplo, a 70 o 60, más que nada en estos tiempos, ¿no? En donde está fuerte tanto la humedad como los grados bajos de temperatura, ¿no? Por ejemplo, si al sensor se le calibra a que, por ejemplo, a una temperatura de menos 10 grados Celsius ya el foco se apague de manera determinada, ya pues, va a ocurrir eso. Simplemente se tiene que colocar un sensor de temperatura, ¿no? Estos sensores de temperatura usualmente trabajan con valores desde menos 50 hasta más 150, ¿ya? Ya se presentó este caso, volviendo al caso del transistor, ¿no? Que fue la clase 4 y todo eso. Ya. Ahora lo más fácil, que es el Tinkercad. Ya está. Con esto ya hemos acabado. Ya, justamente con el Tinkercad estamos desarrollando lo que es el sensor TMP36 que se comentó acá. Ya, este es el LM35, el siguiente que le sigue, que es un poco mejor y un poco más caro, es el TMP36. Este TMP36 va a constar con la característica de que va a poder trabajar con temperaturas desde menos 40 hasta los 125 grados, ¿no? De manera lineal, ¿no? Ya vamos a darle play. Con esto ya estamos acabando ya. Como se ve, se utiliza un potenciómetro. Este es para darle un brillo, ¿no? Recuerden que la aplicación del potenciómetro por lo general es o una de las aplicaciones para aumentar resistencias y todo eso, ¿no? En este caso para aumentar el brillo o la luminosidad de este LCD o display de 16x2, ¿ya? Este es un Arduino, este es una resistencia para proteger, este es el sensor TMP. Y este es el código, ¿no? El código. La resistencia cuenta con un valor de 220, el potenciómetro entre 200 y 300, ¿no?
Y bueno, claro, hay una conexión, ¿no? Aquí en el Arduino, las rojas significan alimentación en positivo y las negras alimentación en negativo. Aquí hay un puenteo, ¿no? Entre la placa y ya, pues, ¿no? Y lo demás son las conexiones correspondientes o pertinentes para este determinado diseño de circuito, ¿no? Aquí también es roja y negra, como ve, igual aquí, igual. Una de las patas del potenciómetro va para acá y también una de las patas del sensor va para acá, para acá. En este caso, en la emisión del LCD, pues he colocado la letra, o bueno, el texto progresemos o progre Celsius, lo coloqué. Está yendo muy lento. Y ahí está, ¿ves? Progresemos. Ahí coloqué, lo escribí como progresemos en Celsius. Eso es lo que está apareciendo porque lo he digitado acá. Ya. Y como se ve, aquí está el sensor que se está maniobrando, ¿ya? ¿Ya ven? El mínimo es de -40, ¿ya? Este es el mínimo. Ahora el máximo es de 124, 125, ¿no? Eso se ve en el display, ¿ya? Ahora, esto es un termómetro digital, todo esto. Se está utilizando el sensor TMP, porque esa era la aplicación que se pidió para la sesión de este proyecto. ¿Ya? Aquí también se ve en el monitor en serie el valor de Celsius, ¿no? Como ves, se va reduciendo, ¿no? Reduciendo y aumentando el valor de temperatura. Y todo esto en su conjunto funciona como un termómetro digital. Y ahí le estoy cambiando el nombre, mira. En el segundo ya le puse valor, ¿no? Valor, cambio. Ahora digamos que le pongo un nombre más extenso, un nombre con 17 caracteres, ¿no? Ahí puse a propósito un nombre con 17 caracteres y no se expresó esa totalidad de caracteres. Miren, como ven. Aquí dice temperatura valor, pero acá dice temperatura valo. Es porque el máximo de este display LCD es de 16 caracteres justamente en orientación horizontal, pues. Aquí en temperatura valor tiene un total de caracteres de 17, pero este solo admite 16, es por eso que la R se comió, pues, ¿no? Y abajo es lo que está botando la temperatura, ¿no? Así está configurado. Y bueno, ese es el termómetro digital, ¿no? Bueno, para hacer la síntesis, entonces se han presentado los tres tipos usuales de sensores de temperatura, los termistores, que son en NTC y PTC, ¿no? En donde los NTC son con coeficiente negativo, ¿ya? En donde a mayor temperatura va a existir una menor resistencia y con coeficiente positivo a una mayor temperatura va a existir una mayor resistencia, ¿ya? Que es el caso parecido con los metales, ¿no? Por lo general. Luego también se presentó los termopares y finalmente el sensor de temperatura TMP, ¿no? Por medio del Tinkercad ahora. Y bueno, creo que eso sería todo. No quiero también ser tan extenso, creo que eso es ¿no? Se llegó a concluir este termómetro digital. Bueno, eso sería todo por parte de mí. Espero que haya quedado claro. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, creo que el video es de casi una hora, pero igual, si en caso se les haya generado alguna consulta, ya pueden ver la grabación en el canal ya de Progresemos Juntos, ahí va a quedar todo. Bueno, eso de mi parte ya sería todo, espero que haya quedado muy claro, más que nada el término de contexto voltaje, ¿no? En las clases anteriores que han sido por mi parte he desarrollado lo que es el término resistencia e intensidad eléctrica, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Antemano, gracias por estar. Y ya, listo. Gracias. Buen día con todos.